De hecho, nos casamos y allí comencé a vivir mi pesadilla. A los 4 meses de casados, descubrí la primera infidelidad. Desde la primera hasta la última traición, pasaron 8 años infernales de sufrimiento constante. Yo provengo de una familia extremadamente cariñosa y muy numerosa. Mis padres van a celebrar 50 años de casados este año, y ellos son una verdadera inspiración para todos nosotros. Tengo 2 hermanas más, y mi infancia fue completamente sana y equilibrada, en un hogar lleno de amor. Éramos muchos, ya que tengo una gran cantidad de tíos, tías y primos. Siempre me basé en observar relaciones felices y armoniosas. Mis primas llevan muchísimos años casadas. Todas ellas tienen su familia y sus esposos. Nunca tuvimos la experiencia de vivir relaciones abusivas o aquellas donde se habla de violación de derechos fundamentales. Nunca presencié de cerca situaciones donde el marido golpea a la mujer, ni viví ningún tipo de violencia en el seno de mi familia. Somos muchos, muy numerosos, y el sueño de toda mi vida era casarme y tener hijos, creando la familia que yo había visto formarse con mis padres, mis primos y mis tías, basada en relaciones largas y duraderas. Tuve una infancia absolutamente normal. Comencé a interesarme por el noviazgo cuando tenía más de 15 años. Mi madre nunca nos prohibió tener novios, y este tema siempre se abordó de manera muy abierta en casa. Ella hablaba con nosotras sobre la actividad sexual y sobre no tener citas a escondidas. Nuestros novios siempre fueron bienvenidos en nuestra casa. Teníamos una relación de mucho respeto, y mi padre siempre decía que el noviazgo debía traer alegría, que era una fase hermosa y que tenía que ser fuente de felicidad. Mi padre es un hombre admirable. Siempre está con mi madre. Es una persona extremadamente respetuosa con nosotras como hijas y con mi madre. Le da regalos, tarjetas, flores. Siempre ha sido gentil, una persona de carácter intachable, muy correcto en todos los sentidos. En casa, todos bromeábamos diciendo que el estándar para salir con alguien y casarse era muy alto, porque teníamos un parámetro ejemplar que venía de mi padre. Él siempre nos enseñó que no debíamos aceptar menos que eso, que es lo mínimo, una relación respetuosa, amorosa y agradable, una vida compartida de forma equilibrada. Esto era lo que buscábamos. Mi primer novio fue un conocido de mis padres, fue un noviazgo en casa, pero terminó con una traición. A partir de ahí, pensé que nunca me iría bien al relacionarme con otras personas y me preguntaba: soy joven, provengo de una familia excelente, y aún así, la gente decide traicionar nuestra confianza. Aquella fue una etapa muy difícil, pero pasó, y con el tiempo tuve otras relaciones, algunas más saludables, otras menos, pero siempre impregnadas por el rasgo de la infidelidad. Cuando conocí a mi exesposo, doctor Ricardo, yo ya tenía un novio de 2 años y estábamos comprometidos. Él también estaba comprometido y decidimos, sin traicionarnos mutuamente en el proceso, que terminaríamos con nuestras parejas para poder estar juntos. Fue un amor muy intenso y muy rápido. Trabajábamos juntos. Yo era enfermera y él era médico, y empezamos a salir. Yo acababa de terminar mi noviazgo anterior de 2 años. Mi padre nos decía: oigan, cálmense, ¿verdad? Este noviazgo va muy rápido. Apenas terminaste el anterior. Pero decidimos que íbamos a ser novios y casarnos. La hermana de él era amiga de mis hermanas, y lo primero que ella le dijo a él fue: ¿sabes que Elena quiere casarse? Que su sueño es casarse y tener hijos. Y de hecho, él aceptó aquella idea. Habíamos comenzado la relación a principios de año, en febrero. Para marzo o abril ya habíamos comprado el anillo de compromiso. Mis padres eran más resistentes, decían: vamos despacio, con calma. Y de hecho, yo decidí que nos casaríamos. Trabajábamos juntos y él incluso había dado clases particulares a mis hermanas cuando eran más jóvenes, y su hermana era amiga de mi hermana menor. Cuando comenzamos a trabajar juntos, de hecho nos encantamos el uno al otro,
Pero teníamos otras relaciones. Rápidamente decidimos terminar nuestras relaciones y comenzar la nuestra, a salir. Nunca fue un noviazgo a escondidas. Yo provengo de una familia muy amorosa y numerosa, y él venía de una familia muy pequeña que había sufrido una gran tragedia familiar, pues había perdido a su madre. Entonces lo que faltaba en uno, sobraba en el otro. Él se fue encantando por lo que no tenía, y yo sentía que le estaba dando lo que debió haber tenido desde siempre. Rápidamente comenzamos a salir. Él aceptó casarse, y sucedió que meses antes de la boda, nos hicimos novios, nos comprometimos y nos casamos en 1 año y 5 meses. Dejamos de tener relaciones sexuales. No teníamos intimidad, ni vida de pareja. Después de mucho tiempo de terapia, creo que él comenzó a verme mucho como una figura materna. Yo resolvía la vida de él, como si fuera su madre, y fue ahí donde sucedió el problema. Nos respetábamos y no vivíamos ningún tipo de relación abusiva, pero era una relación donde yo me había transformado en la figura de su madre. Antes de casarnos, incluso le pregunté a una tía, «Mira, esto está pasando, no tenemos relaciones, soy joven, teníamos 27 años, y lo encuentro muy extraño, algo anda mal». Ella me dijo, «No, debe ser la tensión previa al matrimonio». Y seguimos adelante. El día de la boda, mi padre estaba entrando conmigo por la puerta de la iglesia y me dijo, «Hija, si no quieres casarte, nos vamos ahora mismo, tú y yo, damos media vuelta y dejamos a todos aquí en la iglesia». Yo le dije, «No, papá, esto es lo que quiero». Así que creo que ellos sentían que algo no estaba bien. Pero me casé. Regresé de la luna de miel sin haber tenido ningún tipo de relación, y yo deseaba y anhelaba tener una familia, tener hijos, tener mi casa. Era lo que quería de mi vida, era mi gran sueño. El hecho de que él aceptara la idea hizo que yo permaneciera en aquel lugar, de aquella forma. De hecho, nos casamos y allí comenzó la pesadilla. A los 4 meses de casados, descubrí la primera traición. Desde la primera traición hasta la última, fueron 8 años infernales. A los 4 meses de casados íbamos al banco y noté una llamada muy insistente. Como yo había asumido el papel de su madre, también monitoreaba toda su vida financiera. Al llegar a casa, busqué en la cuenta del teléfono celular el número que había llamado y me di cuenta de que eran unas 30 llamadas diarias, todos los días de la semana, todos los días del mes, desde todos los lugares posibles. Llamé a esa persona y ella contestó. Era alguien que trabajaba con nosotros en el hospital. Él como médico y yo como enfermera. Siempre trabajábamos juntos. Dejé que el mensaje entrara al buzón de voz y lo escuché, confirmando la infidelidad. Cuando le pregunté a él, se quedó atónito, como si fuera un niño pillado haciendo algo malo. Me dijo, «No es nada, pero no tiene nada que ver, no sé qué». Inmediatamente llamé a su padre, ya que su madre había fallecido. Le dije, «Mire, me estoy separando de su hijo, le estoy devolviendo el anillo y ya no voy a seguir casada». Mi padre me preguntó, «¿Qué es eso? Cálmate, ¿están nerviosos?» Salí, fui a un hotel y me quedé allí todo el fin de semana. Él pasó todo el fin de semana buscándome con una amiga, sin volver a casa de mis padres. Le daba vergüenza la situación, pues todo el mundo creía que teníamos una vida perfecta, una familia modelo. Me quedé en ese hotel y reflexioné sobre toda mi vida. ¿Qué estoy haciendo? Acabo de casarme, solo han pasado 4 meses. ¿Por qué está haciendo esto? Volvía a la idea de que el problema era mío, que yo tenía algo mal. Él me pidió que regresara y así lo hice. Seguimos casados. A partir de ese momento, tomé la decisión más difícil y dura de mi vida. Fui a mi terapeuta, mi psicoanalista, y le dije, «Mira, descubrí una traición, quiero morir, no hay otra cosa que me gustaría hacer. Pero he tomado una decisión racional. Voy a seguir casada. Mi objetivo de vida es estar casada,
tener hijos, construir una familia. No voy a pasar esta vergüenza con la sociedad, con mis padres. Acabo de casarme, voy a seguir casada, quiero aprender a soportar. Quiero aprender a soportar este matrimonio. Pero a partir de ese momento, todo lo que sentía por ese hombre se terminó. Se acabó el amor, se acabó la admiración y el respeto, en el sentido afectuoso, también desapareció. No era de mi índole faltarle al respeto, pero ya no había nada. Comencé a verlo como una persona que era parte de mi objetivo de casarme, tener hijos y tener una familia. Y punto final. Dejé atrás todo ese tipo de relación afectuosa con él a partir de esos 4 meses de matrimonio. Yo soñaba en blanco y negro. Entré en una depresión tan profunda que muchas veces pensaba, me gustaría que él muriera, porque si muriera, yo sería viuda. No necesitaría enfrentar a la sociedad y decir que quiero divorciarme. O quiero morir, porque si muero, no tengo que justificar mi dolor ante nadie y puedo poner fin a mi sufrimiento de una manera más natural. Deseé mucho morir o que él muriera. Pasaba noches enteras despierta y pensaba, soy joven, él es joven, o me quedo, o espero a que alguien muera, y eso no va a suceder pronto. Así que decidí quedarme de forma muy consciente, absolutamente consciente. En ningún momento pensé que él me estaba sometiendo a aquello. Yo, de forma racional, decidí quedarme, porque podría haberme ido, podría haberme divorciado, podría haber enfrentado la situación, pero en aquel momento eso era insostenible e insoportable para mí. No conseguía digerir ese dolor. Entonces decidí conscientemente quedarme y soportar. Voy a quedarme casada, voy a aguantar esto, voy a tener hijos, voy a tener mi casa y voy a encajar en los moldes de la sociedad. Y eso fue exactamente lo que hice. Pero no fue solo la primera traición. Fueron varias, fueron innumerables infidelidades. Hasta que logré el gran objetivo de mi vida, que era ser madre. De la única relación que tuvimos en ese año, quedé embarazada de mi primera hija. Él también quería tener hijos, a pesar de que no teníamos una vida sexual activa. Él deseaba mucho tener a los niños, y su vida se transformó después de su nacimiento. Se despertó completamente con los niños, siempre fue súper atento y ansioso, y tuvimos un segundo hijo poco después. 10 meses después de quedar embarazada de la primera, quedé embarazada del segundo, deseando estarlo. Cambié el enfoque de mi matrimonio. Pasé a vivir para mis hijos. Mi matrimonio y mi vida se resumían a mis hijos, al cuidado de mi casa y de ellos él pasó a ser secundario, y yo estaba allí realizando intensamente mi sueño de ser madre. Él siempre fue un padre muy participativo y muy presente con los niños. Terminamos los dos enfocando la relación en los niños, porque no existía una relación entre nosotros, no había una relación de marido y mujer, solo existía una relación de respeto. No teníamos esa relación conyugal, por lo tanto, no existían celos, ni peleas, ni afecto. Todo giraba en torno a los niños. Nuestra vida entera giraba en torno a los niños. Él siempre tuvo una muy buena situación financiera. Llevábamos a la niñera al parque fantástico. Por ejemplo, íbamos a ese parque varias veces al año. Él decidió mudarse a una casa en un condominio cerrado, después de que nacieron los niños. Después de que nacieron los niños, empecé a pensar que, para liberarme de aquella relación, que yo no iba a sostener por mucho tiempo, necesitaba hacer otra cosa de mi vida. Ser enfermera en la carrera pública por oposición no me daba las condiciones materiales para mantener a mis hijos de la forma en que eran mantenidos mientras estaba con él. Yo siempre fui independiente financieramente, aunque ganaba mucho menos. Mis padres nunca permitieron que saliéramos de casa dependiendo de nuestros maridos. Yo tenía mi puesto de enfermera, el mejor en aquel momento, y mi salario. Pero eso no era ni una 10ª parte de lo que él ganaba como médico y gerente de hospital.
Entonces me matriculé en la Facultad de Derecho pensando que, cuando me separara, lograría mantener a mis hijos en un estándar de vida al menos cercano al que teníamos en ese momento. Los niños eran pequeños, tenían 2 y 3 años. Sentí el apoyo familiar y comencé a estudiar Derecho, firme en el propósito de librarme de aquel matrimonio. Era una relación que me hacía mucho daño y me hacía extremadamente infeliz. Yo era profundamente infeliz mientras estuve casada. Nuestro matrimonio no era conflictivo porque no existía un sentimiento de hombre y mujer. Yo trabajaba mucho, tenía 2, 3 empleos como enfermera y él también trabajaba mucho como médico. Él nunca fue una persona de salir a bares, con amigos o a fiestas. Todas las traiciones ocurrían dentro de los hospitales donde él trabajaba, frecuentemente donde yo también trabajaba. Cuando mi hijo menor tenía 1 año y yo estaba de licencia de maternidad, recibí una llamada de una persona que estaba con él. Ella me dijo: «Te llamo para decirte que estoy con tu marido. No tengo ninguna intención de dejar de estar con él. Él no te va a dejar por los niños, pero le dije que te iba a contar y te estoy contando». Cuando él llegó a casa, fue confrontado, como siempre lo era. Y mi primera idea era siempre irme. Yo le decía: «Yo tengo una estructura familiar, tengo a dónde volver, tengo casa, tengo padre, tengo madre, tengo apoyo. Ustedes no lo tienen, pero yo sí. Voy a agarrar a los niños y me voy». Pero la cuestión de los niños era muy sensible. Él estaba muy apegado a ellos, especialmente a Isabela, y los niños estaban muy apegados a él. Cada vez que yo hacía el intento de llevarme a los niños a casa de mis padres, él venía detrás. Me lo pedía por Dios, siempre tratando de ocultar la situación a mis padres. Mis padres no sabían qué hacer hasta que, de hecho, me divorcié. En casa nos respetábamos. No había peleas, no había sentimiento, por lo que no había celos, no había nada. Él trabajaba, volvía, trabajaba, volvía, y el resto del tiempo se dedicaba a los niños. Pero, por ejemplo, íbamos a Estados Unidos y yo lo veía salir, llamar y lo escuchaba hablar con otra mujer. Era muy humillante. Siempre fue muy humillante estar allí, aún sabiendo que yo estaba allí por elección propia, porque mi objetivo era mío. No dejaba de ser humillante saber y ser consciente de que existían otras relaciones extramatrimoniales al mismo tiempo que existía la nuestra. Nosotros no peleábamos. Yo nunca quise terapia de pareja. Nunca quise rehacer el vínculo que había dejado de tener con él. Era como si el castigo que yo le imponía fuera no tener mi afecto. Así que no me molestaba hacer terapia de pareja para que todo estuviera bien. Yo hacía terapia para poder soportar el peso de mis propias elecciones, pero no para soportar vivir con él y tener una vida plena. Sabía que eso no lo tendría, y esta fue una elección conscientemente tomada. Yo quería tener mis hijos, quería tener mi casa, quería que todo fuera diferente. Fui canalizando mi energía para eso, para soportar. Era de una infelicidad tremenda. Incluso si miras las fotos, se nota una tristeza inmensa. Adelgacé mucho, pero vivía en función de mi maternidad. Era lo que quería hacer. Hasta que él se enamoró perdidamente de una persona que trabajaba con él en el hospital. Yo ya tenía a los 2 hijos, y en el día del cumpleaños de 4 años de mi hijo menor, él salió en medio de la fiesta, como siempre, ya lo sabía, para hablar con ella. Ella también estaba casada, también tenía otros 2 hijos, y dejó a su marido y le dijo a él: «Yo me fui de casa para estar contigo, ahora quiero que te divorcies para estar conmigo». Tal vez si ella no hubiera dado un jaque mate, yo habría permanecido más tiempo. Estuve 8 años casada, 8 años insoportables. Pero el hecho de que ella le diera un jaque mate, diciendo: «Yo salí, ahora sales tú», hizo que él tuviera que tomar una decisión. Para él era cómodo, tenía relaciones conyugales,
pero volvía a casa y tenía a la esposa cuidando muy bien a sus hijos. Viajábamos, yo trabajaba, no le daba atención, no protestaba, no hacía nada. Así que era cómodo para él hasta que ella le dio el jaque mate. Y él vino después del cumpleaños de mi hijo de 4 años y me dijo: «Quiero el divorcio». En ese momento dije: «¿Es ahora? Ahora está resuelto. Mañana buscaré una abogada. Tú te quedas con mi coche y yo me quedo con el tuyo». Habíamos comprado una casa. La mente de las personas es muy interesante, ¿verdad? Él, con varias relaciones extramatrimoniales, y hacía 5 meses habíamos comprado una casa en un condominio cerrado de lujo, pagadera a 30 años, como si fuéramos a vivir toda la vida de esa forma. Le dije: «Devolveremos la casa al banco y cada uno sigue con su vida. Todo está bien». Él me dijo: «No, espera un momento. ¿Pero a ti no te gusto, Linda?». Le respondí: «No me gustas. No me gustas desde el día en que me fuiste infiel a los 4 meses de casados. No me gustas. No quiero. Ya intenté irme, y ahora es el momento. Ahora nos vamos a separar. Tú te quedas con quien quieras». Yo ya lo sabía, porque no era tonta. Y yo voy a agarrar a los niños y me voy a casa de mi madre. A partir de ahí, pasé a vivir los 40 peores días de mi vida. Él me pidió el divorcio e inmediatamente se sintió divorciado. Como yo sabía de sus relaciones extramatrimoniales, él actuaba como si no tuviera que ocultarme nada. «Tú sabes que tengo otra persona, la estoy dejando, así que tú te quedas ahí, cuidas de los niños, yo me voy a salir». Comencé a pasar por humillaciones mayores que las que ya venía sufriendo durante los últimos 8 años. Él se arreglaba y preguntaba: «¿Esta ropa está bien para salir con fulana? ¿Qué coche voy a usar, el tuyo o el mío?». Entonces empecé a pensar que aquello excedía la humillación, porque yo le decía: «Mira, yo puedo irme, no voy a quedarme aquí. Agarro a los niños, los llevo a casa de mis padres, tengo a dónde ir, no voy a quedarme aquí». Y él decía: «No, pero no quiero estar lejos de los niños». Pero él quería las 3 cosas. Quería estar casado, tener una amante, tener a sus hijos y su vida en orden. Le dije: «No». En esos 40 días peleamos todo lo que no peleamos en 8 años. Una madrugada, mi padre tuvo que intervenir. Fue a casa, agarró a los niños, que estaban en pánico. Él me acorraló en el escritorio porque yo dije que me iba, y él dijo que no me iría de ninguna manera. Le daba vergüenza sentirse expuesto, porque como nadie lo sabía, mis padres no sabían todo, para la sociedad éramos la familia perfecta. Tenía vergüenza de exponerse y asumir lo que estaba haciendo. Mi padre fue a casa, recogió a los niños de madrugada. Mis padres que nunca se habían metido en nuestra vida. Allí comenzaron a saber lo que estaba sucediendo. A partir del momento en que él pidió el divorcio, lo hizo un miércoles. El domingo, él estaba cenando en el restaurante favorito de mis padres con su amante. Llegó a la mesa, la presentó. Yo ni siquiera les había comentado a mis padres que él me había pedido el divorcio. Mi padre se sintió mal dentro del restaurante. A partir de ahí, él comenzó a actuar como si ya estuviera divorciado, pero no me daba el divorcio. Yo presenté la demanda de divorcio contencioso. Él no firmaba el documento procesal de divorcio, y mi abogada me orientó en ese momento a que esperara a que se notificara la demanda antes de salir de casa, el día que la jueza recibió la demanda de divorcio, que fue un viernes. Un camión de mudanzas llegó el sábado para que yo me mudara de casa. Él volvió a casa después de su turno en el hospital y me decía: «Esto de aquí no te lo vas a llevar porque a fulana le gustó. Esta bodega no te la vas a llevar porque a fulana le gusta beber vino». Lo miré fijamente y le dije: «¿Estás viendo a esos 2 niños de ahí? Es lo que me voy a llevar, es lo que me interesa para mi vida. El resto, la cama, la casa, los televisores, no me importan.
No voy a vivir aquí porque no tengo condiciones de pagar la casa. Gano mucho menos. Sé que estoy empezando de cero. Voy a llevarme a mis hijos, que es lo que me interesa. Me voy. El resto podía quedarse. Mis empleadas metían las cosas en el camión porque la mudanza llegó de repente. Le dije, no voy a llevarme nada más que lo que es mío, lo que necesito para los niños, la cama de los niños, una nevera, un dispensador de agua. Vivíamos en una casa que tenía 7 televisores. Solo me llevé lo necesario para instalarme con los niños en un apartamento pequeño. Al salir de casa, él le dijo a la jueza que pagaría cualquier cantidad de pensión para los niños, pero que no me pagaría nada a mí. Le dije, siempre trabajé, nunca te necesité para nada. Puedes fijar la pensión de los niños, yo no necesito nada. Yo había dejado otro puesto de funcionaria pública cuando nació mi hija y me mudé. Me mudé con mis hijos, llevando tan solo lo necesario. Dejé todo lo demás atrás. Me mudé un sábado. El domingo, esa persona que hoy es su esposa y que en ese momento era su amante, se mudó a la casa donde vivíamos y allí vivieron por bastante tiempo. Ella tenía 2 hijas. Colocaron a los 4 niños en los cuartos de invitados, sacando a mis hijos de sus habitaciones, y vivieron allí algunos años. Hasta que la casa fue subastada, fue vendida por el banco. El banco la recuperó, y yo me mudé con los niños a un apartamento pequeño que pude pagar 9 meses después. Tuve mucha dificultad financiera porque no podía pagar el alquiler, el condominio, todo. Dije, voy a volver a casa de mis padres con mis hijos, a mis 37 años de vida, y voy a empezar de nuevo. Volví, regresé a casa de mis padres con los niños. 3 meses después recibí el diagnóstico de un cáncer de mama, exactamente el día en que se cumplía 1 año desde que había salido de mi casa, desde que había pedido mi divorcio. A partir de ese momento, todas mis ganas de morir desaparecieron. Me aferré a todo lo que pude para tener una vida completamente diferente a la vida que había elegido tener anteriormente. Le decía a mi médico, no puedo morir, tengo hijos pequeños, voy a terminar esta facultad, enferma o no, porque nunca más en la vida voy a volver al lugar del que salí. Y así lo hice. Continué la facultad, me gradué con mi promoción, pasé un periodo muy difícil, hice 11 sesiones de quimioterapia, no respondí a la quimioterapia, hice 30 sesiones de radioterapia, tuve 5 cirugías, pero le pedí a la abogada que llevó mi divorcio, doctora, estoy estudiando por las mañanas, necesito que las prácticas sean por la tarde, porque voy a estudiar derecho y voy a enseñar a otras mujeres a no pasar por lo que yo pasé. Ella me dio una pasantía voluntaria. Trabajé allí casi 2 años. Iba a la facultad por la mañana, iba al bufete por la tarde. Estudié sin pelo, sin pelo, internada, con suero puesto. Hice la facultad, me aferré a aquello como si fuera el lugar del que nunca quise haber estado. El cáncer en mi vida significó un recomienzo, una renovación. Reinicié profesionalmente, reinicié emocionalmente, reinicié como mujer, como madre. Vinieron esos pesos de la maternidad, tener que dejar a los niños para poder trabajar, estudiar, hacer cursos, pero yo pensaba, no vuelvo a ese lugar nunca más. Creo que hice elecciones muy duras conmigo misma, y cuando enfermé, fui más generosa y comencé a mirarme de una forma más generosa. Me dije, no, a partir de aquí puedo hacer una historia totalmente diferente de la mía y de la de otras mujeres. Recibí el diagnóstico exactamente el día que se cumplía 1 año desde que salí de casa. No lloré. Le dije a mi médico, ¿qué tenemos que hacer? ¿Es quimio? Pues es quimio. 1 semana después ya estaba haciendo quimio, viviendo en casa de mis padres porque ellos siempre me dieron todo el apoyo del mundo. Mis hijos estudiaban en una escuela de jornada completa.
Yo volvía, trabajaba, llegaba por la noche y les decía: necesito hacer un curso para pasar el examen de la barra. ¿Esperan a que mamá llegue? Ellos no esperaban. Yo los recogía de la escuela por la tarde, les daba la cena, iba al curso. Un año antes de concluir mi carrera de Derecho, ya había pasado el examen. Cargamos con una culpa, la de no estar presentes, pero ellos me sirvieron de fuerza para ir más allá. Quería no volver a ese lugar, no pasar por eso de nuevo, y luchar por una vida completamente diferente a la que yo misma había elegido, así que hice toda la facultad mientras estaba en tratamiento contra el cáncer de mama. Tuve muchas complicaciones, muchas hospitalizaciones, hice innumerables cirugías, pero lo hice con el propósito de rehacer mi vida en un recomienzo. Les juraba a mis hijos que tendrían una casa de nuevo, porque quedarse sin casa fue muy difícil. Tener que salir de mi casa y dejar a mi ex esposo con la amante fue muy difícil, y dejar a los niños en casa de mis padres hasta que pudiera recuperarme financieramente. Pasaron muchos años hasta que pude pagar un alquiler, volver a ponerlos en una casa y decir: aquí tienen su cuarto que les fue arrebatado cuando nos separamos y tienen seguridad. Logré terminar la facultad, hacer el curso, hice un ciclo más de quimio de 8 meses para metástasis. Decidí comenzar un posgrado antes de terminar la facultad y tripliqué mi trabajo como enfermera para poder adelantar los estudios. Hice posgrado en Derecho de Familia y Derecho Civil. Les dije que solo iba a estudiar para el examen de la barra, ya que el tiempo de estudio era el que yo no podía dedicarles a ellos por la noche, pues era el tiempo que iba al curso. Hice 4 meses de curso. Pasé el examen en el primer intento y un año antes de graduarme ya tenía mi tarjeta de pasante. Me gradué en una ceremonia especial con mi promoción. Solo 5 personas habían pasado el examen en aquella época. Abrí un bufete tan pronto como obtuve mi licencia y comencé a trabajar como una loca. Incesantemente, comencé a trabajar con derecho de familia, que era lo que me gustaba, lo que amaba, lo que sabía hacer. Iba a la panadería, hablaba con alguien, y si había alguien divorciándose, si alguien tenía una historia difícil, si alguien necesitaba pensión para los niños, lo tomaba como cliente. Fui haciendo una abogacía de contacto. Trabajaba sábados, domingos, festivos, fines de semana, como una loca. Alquilé un espacio de coworking que inicialmente iba a usar 1 hora a la semana. En menos de un mes, alquilaba el coworking todos los días de la semana. Trabajé incesantemente, hice una especialización en Derecho de Familia, y mi misión se convirtió en ayudar a las mujeres a salir de relaciones abusivas, especialmente a las mujeres víctimas de violencia doméstica o violencia psicológica. Y eso es lo que he estado haciendo. Desde entonces he podido reconocer las historias, los dolores, las limitaciones y la dificultad que tienen las personas. Hoy tenemos un 82% de mujeres fuera del mercado laboral, con hijos menores de 3 años, porque son madres solteras. Es una realidad triste, pero puede ser diferente. Yo no hice nada diferente de lo que cualquiera podría hacer. Obviamente, tuve un apoyo familiar inenarrable e indescriptible, pero yo quería salir de ese lugar. Ya no lo aceptaba. Asumí mis actitudes, mis consecuencias. Asumí las consecuencias de mis elecciones. No fui sometida a ellas. Yo hice una elección y pagué muy caro. Pagué caro con mi salud, casi con mi vida, hasta que logré recuperarme. El sueño de casarme y tener hijos, de tener una familia, se realizó de nuevo. En 2021 conocí a mi actual esposo. Él tiene 3 hijos que viven con nosotros. Hoy somos 7 en casa. Tenemos una familia grande, unida, feliz. Vivo una relación saludable. Sé lo que es amar, ser amada, ser respetada, ser escuchada, ser acogida. Él sabe lo que me gusta, sabe cuál es mi cosa favorita, mi color favorito me complace. Somos compañeros en todo.
No soy una persona invisible dentro de mi propia casa. Él reconoce todo lo que hago. Y hoy me doy cuenta de cuán diferente es, cuán saludable es tener una relación que de hecho suma, no te destruye, no acaba con tus sueños, no te frustra. Una persona que te apoya, que te ama, que acoge a tus hijos. Hoy tenemos una relación de mucho compañerismo. A pesar de que tardó todo este tiempo, hoy logré realizar mi sueño como mujer, como madre, profesional y personal. Estoy al lado de una persona que me demuestra que es posible tener relaciones saludables y tengo mi independencia financiera, que creo que es la parte más importante para todas las mujeres. Esa independencia financiera te permite liberarte de una mala relación. Mi actual esposo lo conocí después de haber vivido prácticamente 10 años solo trabajando y cuidando de mis hijos después del divorcio, no me permitía hacer otra cosa. Decidí salir y en un bar en Ciudad Central, en un lugar súper inusual, él, que venía de Campo Alto, a más de 2000 kilómetros de distancia, nos encontramos de forma espontánea. Él me invitó a salir. Nunca más nos separamos. Vino a pesar de los 2000 kilómetros de distancia, mucho camino, pero vino de una manera completamente diferente a todo lo que imaginaba. Él es agricultor, es completamente diferente a mí en todo, y él tenía 3 hijos. Un día, estábamos intercambiando nuestras historias, y me preguntó, si quiero estar con alguien, mis hijos tienen que estar incluidos, y los de él también. Y comenzamos a salir. La distancia se hizo corta. Yo, por primera vez en la vida, aprendí lo que es ser amada, respetada, escuchada. Fui apoyada integralmente como mujer, como profesional, como hija, como todo. Él es una persona completamente diferente a mí, de un mundo totalmente distinto, pero es muy compañero, es muy mi amigo, es muy mi amante. Ni por un minuto de mi vida me sentí invisible a su lado. Me invitó a salir al día siguiente, algo que es tan raro escuchar hoy en día. Le dije, ¿vamos? Me preguntó, ¿a qué hora y dónde te recojo? Ya me pareció una gran actitud, me recogió. Y pasado más o menos un año, hubo una situación en la que sus hijos pequeños, tenían 3, 9 y 14 años, quedaron a su cuidado. Le dije, trae a los niños, yo los cuido. Él me preguntó, ¿estás segura? ¿Estamos hablando de 3 niños? No dudé ni un instante, le dije. Voy a realizar mi sueño y Dios me está dando una oportunidad, de verdad, trae a los niños, yo los cuido. Y hoy son 5 hijos. No tengo 2 hijos y 3 hijastros, tengo 5 hijos. Los niños vinieron, los 5 viven con nosotros. Somos una familia amorosa, unida, nos respetamos, los niños se llevan súper bien. Tengo una buena relación con la exesposa de él. Me pongo en mi papel de madrastra. Les doy todo el apoyo del mundo a estos niños. Pero hoy vivimos una relación saludable, plena, feliz, del modo en que las personas deberían permitirse vivir. Él acepta a mis hijos, yo acepto a los suyos. Somos compañeros en todo. Somos amantes, somos amigos, tenemos una vida ligera, feliz. Los 2 tenemos una vida reconstruida. Ambos pasamos por 2 divorcios muy malos. Lo que queremos hoy es tener nuestra familia feliz. Que los niños tengan esto como ejemplo, que nos miren y piensen, mira, es posible recomenzar, es posible revivir, es posible reconstruir. Ellos son felices, viven en armonía. Los niños vinieron, viven aquí conmigo desde hace 2 años y medio. Son los amores de mi vida junto con mis hijos, que lo son todo para mí. Y hoy tengo la suerte de decir que soy una persona realizada, que soy una mujer completa, que no vivo una relación de humillaciones. No vivo una relación sola. Aunque él tenga que trabajar a 2000 kilómetros de distancia, yendo y viniendo,
No logro sentirme sola por lo presente que está en mi vida. Me apoya y está conmigo en todo, y se insertó completamente en mi familia. Sus hijos también están muy integrados en mi familia. Es una relación que ni en mis mejores días imaginé que tendría, y es lo que me gustaría transmitir a las personas. Puedes estar en la peor fase, pero pasará, ¿sabes? No va a durar para siempre. Depende mucho de lo que decidas hacer. Depende de lo que decidas elegir, porque las elecciones son nuestra responsabilidad. Existe otra responsabilidad allí, pero ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a transformar a partir de ahí? ¿Qué quieres de tu historia? ¿Qué quieres irradiar? ¿Qué quieres dejar para el mundo? ¿Qué quieres dejar para otras personas? ¿Qué hijos quieres dejar en el mundo? ¿Qué mundo quieres dejar para tus hijos? Las niños nos preocupamos mucho por lo que vivieron, un divorcio muy traumático, pero hoy queremos darles la oportunidad de mirar y decir, mira, a pesar de todo, estamos aquí todos muy bien, muy felices. Las cosas son posibles, las cosas son reales. No es un mundo fuera de la realidad, es una vida real. Es una vida de compañerismo, de honestidad, de lealtad, de fidelidad y respeto. Y es lo que intento aportar también a mi parte profesional. La empatía, la acogida a todas las mujeres que aún no han tenido la suerte de rehacer su vida. Pero esto puede ser posible, ¿verdad? El divorcio no es solo el fin, es el comienzo de un ciclo, de una nueva vida, de una nueva historia, de nuevas opciones. Eso es una de las cosas más importantes que aprendemos. Creo que es esto, es lo bueno que dejamos aquí, lo que hace que la gente nos recuerde de esta forma. El derecho de familia es un derecho complejo, pero lo más importante es que las personas llegan a nosotros en una situación de vulnerabilidad tan grande que creen que no tienen derechos. No es solo derecho a una pensión, derecho a un divorcio, derecho a una herencia. Es derecho a rehacer sus vidas, derecho a ser felices, derecho a tomar nuevas decisiones. Pasé mucho tiempo intentando acoger a las personas desde la Defensoría Pública. Hoy lo hago en un círculo diferente, para un público distinto, pero para decirles, mira, estoy aquí para escucharte. Necesitamos tener empatía con la historia del otro. Necesitamos tener empatía con el dolor de la otra persona. ¿Con cuánto soporta estar allí? Con lo difícil que es para ella pasar por ese proceso de divorcio. El dolor del divorcio es similar al dolor de un luto. Tiene fases y las personas merecen ser escuchadas. No solo como una abogada que va a poner en el papel sus derechos y resolver su problema, sino como una persona que estuvo del otro lado, que pasó por lo mismo, que puede contarte que puede ser diferente, que puedes recomenzar, que puedes construir. Tenemos historias tan diversas aquí, son tantos dolores, tantos traumas. Es tan complejo el mundo de la mujer, porque nunca se resume solo a la mujer. Están los hijos, están los padres, está lo que ella deja atrás. Hay innumerables tipos de violencia siendo perpetrados contra las mujeres. Violencia psicológica, violencia física, violencia emocional. Pero tu postura ante la situación que estás enfrentando puede hacer que esto se transforme, que se vuelva más ligero, soportable o más fácil de manejar. Y mi consejo es, mírate a ti misma con un poco más de generosidad. No seas tan dura. A veces tu vida ya es lo suficientemente dura, así que ten más generosidad contigo misma, porque nadie va a hacer por ti lo que solo tú puedes lograr. Nadie. Nadie te va a sanar del lugar en el que estás a través de una pensión bien o mal remunerada. Nadie va a cambiar la forma en que manejas a tus hijos si son usados como moneda de cambio en medio de un divorcio. Nadie va a alterar tu salud mental, porque nadie va a pasar por tus dolores. Pero juntos, de una forma empática,
Podemos construir un movimiento y hacer que esto sea más ligero. Un movimiento de escucha, un movimiento de acogida, un movimiento de, mira, no está bien, pero estoy aquí si me necesitas. Les digo mucho a mis clientes que no es solo el papel del abogado, es el papel del ser humano. Entonces, vamos más allá en nuestra profesión. Tenemos que ir más allá, especialmente cuando estamos lidiando con la complejidad que es el universo femenino. Es muy gratificante ser abogada familiar. Es muy gratificante saber que salí de un lugar muy malo para estar en un lugar donde hoy soy privilegiada. Pero es mucho más gratificante poder mostrar a otras mujeres que no están solas y que esto no es un ejemplo aislado. Esto puede extenderse a muchas otras personas. Creo que hacemos un movimiento para intentar, en medio de esta locura que es vivir, hacer que sea más lento, que nuestras elecciones sean más empáticas.